Hola a todos, mi nombre es Leonardo Salazar. Yo soy en este momento el chair del Soletam hasta el día de mañana y dirijo el programa de ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Voy a hacerles una presentación sobre la distensión del ventrículo izquierdo en ECMO, sobre cómo se maneja esta condición. El, el- no declaro ningún conflicto de interés para esta ponencia, ¿sí? Y pues esencialmente lo que quiero compartir con ustedes es la fisiopatología de la dilatación del ventrículo izquierdo en ECMO no arterial. Creo que es fundamental entender por qué razón y en qué circunstancias se dilata el ventrículo izquierdo y entender a partir de esto qué consecuencias tiene esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que se generan cuando ocurre el fenómeno de dilatación del ventrículo izquierdo en ECMO? ¿Sí? Y cómo podemos diagnosticar esa situación, saber si es leve, moderada o severa, clasificar su severidad y, y también cómo podemos tratarla, ¿sí? Esencialmente lo que hace el ECMO es, a través de una canulación en el sistema venoso sistémico puesta en la aurícula derecha, drenar la circulación venosa sistémica, sangre oscura que retorna de los tejidos, en vez de pasar hacia la circulación pulmonar a través del ventrículo derecho, es drenada por la cánula venosa. Y eso disminuye la presión en el sistema venoso. ¿Sí? La presión venosa central aquí disminuye como consecuencia de que el ECMO saca volumen de acá, saca continuamente volumen de acá, y ese volumen es oxigenado y es transferido a través de la cánula arterial a la circulación arterial sistémica. Aquí podemos ver, digamos, cómo esta circulación llega a perfundir los tejidos, entrega el oxígeno y aquí retornaría el ECMO. Entre más nosotros aumentemos el flujo del ECMO, más vamos a despresurizar, a disminuir la presión del sistema venoso central y más vamos a presurizar, a aumentar la presión en el sistema arterial. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Este fenómeno ocurre de la siguiente manera. Al sistema arterial ingresa flujo de dos fuentes. Del gasto cardíaco nativo, en un ECMO no arterial, habitualmente el corazón continúa eyectando volumen a la circulación arterial, teniendo un volumen sistólico que aporta el flujo sistémico efectivo y el flujo del ECMO. El flujo del ECMO se suma a esa eyección cardíaca. Y entonces aquí entra volumen a este compartimiento vascular. ¿Sí? De ese compartimiento vascular escapa a la microcirculación, pero hay una resistencia acá que se llama la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Entonces este sistema se llena, pero no se desocupa fácilmente porque las arteriolas ofrecen mucha resistencia y eso hace que se presurice este compartimento. Y este compartimento además tiene una rigidez, ¿sí? Tiene una compliance, ¿sí? Una capacitancia. Y entonces, si el sistema tiene poca capacitancia, es muy rígido, pues entonces aumenta mucho la presión arterial. Si el sistema tiene más capacitancia, es más complaciente, aumenta menos la presión arterial. Entonces, la entrada de ECMO es un factor que aumenta la presión arterial en el paciente que está conectado a ECMO por estos mecanismos. Y eso genera un desafío para la eyección del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si esta es la válvula aórtica y de aquí hacia atrás está el ventrículo izquierdo solo puede sacar volumen sanguíneo abriendo la válvula aórtica. No existe otro mecanismo, ¿sí? El ventrículo izquierdo está siempre acoplado a la circulación arterial y es su desagüe, ¿sí? El ventrículo izquierdo se desagua hacia el sistema arterial, aumentando la presión dentro de su cavidad a través de la contracción de la sístole ventricular izquierda, y eso va a producir fuerza y presión que va a abrir la válvula aórtica. Por fuera de la válvula aórtica está la presión arterial, la presión en la aorta, realmente en la raíz aórtica. Y esta presión, pues es una presión que mantiene cerrada la válvula aórtica. Es la presión que cierra la válvula aórtica en diástole, que la mantiene cerrada en diástole. Y solo se abre la válvula aórtica cuando el ventrículo hace más presión.
que la presión que hay en la aorta. Ahí se abre el ventrículo, se abre la válvula y hay eyección, y el ventrículo es capaz de desaguar hacia el sistema arterial. Ese es el mecanismo normal, pero en condiciones de ECMO veno arterial, en algunas condiciones de ECMO veno arterial, este problema que requiere que se use ECMO veno arterial, que genera el choque cardiogénico, en algunas ocasiones es la debilidad del ventrículo izquierdo para contraerse. O sea que el ventrículo izquierdo tiene problemas para presurizar su cámara ventricular, porque su músculo es débil, por ejemplo, o porque es insuficiente. No todos los choques cardiogénicos se producen por este mecanismo, pero sí muchos. Entonces hay una debilidad acá y eso hace que la presión de la cara ventricular de la válvula aórtica sea menor de lo normal. ¿Sí? Y bueno, si el paciente no tiene ECMO, entonces la presión por fuera de la aorta va a ser más baja y va a abrir la válvula aórtica. Pero si nosotros somos capaces de llenar el sistema arterial desde el ECMO, podemos aumentar mucho la presión en la aorta y hacer muy difícil que el ventrículo izquierdo se desagüe, que el ventrículo izquierdo se desocupe. Aquí podemos ver un paciente en un estado de choque cardiogénico, algo de taquicardia, una hipotensión ya, digamos, evidente, ¿sí? Digamos, moderada, leve a moderada hipotensión, con una presión pulmonar un poco alta, una presión venosa central alta, una cuña alta, ¿sí? Un bajo gasto cardíaco. Aquí tenemos un paciente que tiene un choque cardiogénico, ¿sí? Tiene un choque cardiogénico por una distensión biventricular, ¿sí? Y podemos, digamos, este paciente, si con este gasto cardíaco estuviera hipoperfundido y no tenemos respuesta al manejo médico, pues sería un paciente para ECMO. ¿Cómo está este paciente si nosotros le hiciéramos un cateterismo cardíaco? Si nosotros midiéramos las presiones dentro de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, tendríamos aquí la presión de la aurícula izquierda, que como ustedes ven, hacia el final de la diástole es un poquito superior a 20 milímetros de mercurio. Mire, estos son 20 milímetros de mercurio. Y aquí está la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se contrae y se presuriza hasta que abre la válvula aórtica. La abre más o menos en 60 milímetros de mercurio y alcanza un poco más de 80 de presión. La válvula aórtica se cierra alrededor de 70 milímetros de mercurio y ahí es la diástole. Se despresuriza el ventrículo hasta alcanzar la presión de la aurícula y aquí a llenarse, ¿no? Aquí es el proceso de llenado cuando se abre la válvula mitral. Este paciente, entonces, su ventrículo no es capaz de subir mucho la presión en el sistema arterial y no es capaz de disminuir mucho la presión en el sistema venoso. Es un ventrículo débil, un ventrículo izquierdo débil este paciente. Si nosotros lo ponemos en ECMO, y eso es ya este paciente puesto en ECMO, ¿sí? Aquí le hemos puesto un ECMO veno arterial a este paciente. Lo que podemos ver es que subimos la presión arterial, bajamos la presión venosa central que estaba en 18, pero aumentamos la presión de cuña, ¿sí? Entonces, tenemos este problema, que al aumentar la presión arterial en el ECMO arterial, si el ventrículo izquierdo es débil, nos va a subir la presión de cuña. Y eso lo podemos ver acá. Aquí vemos cómo la presión arterial la subimos, ¿sí? Aquí tenemos ya una diastólica que antes estaba en 60, ahora está en más de 80, y una sistólica que está casi en 100. Una presión mucho mejor. Pero vemos la presión de la aurícula izquierda, que antes estaba en 20, ahora ya está por 30, casi 30 de presión de fin de diástole en la aurícula izquierda. Entonces el ECMO en estas circunstancias aumenta mucho la congestión del ventrículo izquierdo, cuando el problema es la pérdida de contractilidad del ventrículo izquierdo. Y si nosotros tenemos un paciente que tiene un corazón muy débil y ponemos un ECMO, digamos esto, con un flujo suficiente, ¿sí? Podríamos ver esta situación, que no hay pulsatilidad en la línea arterial, que la línea arterial es completamente continua, ¿sí pueden ver? Y eso lo que me quiere decir es que no se está abriendo la válvula aórtica. La fuente de oscilación de la circulación arterial es la apertura de la válvula aórtica y el volumen sistólico eyectado del sistema arterial, ¿sí? Y eso no está ocurriendo. Y lo otro que podemos ver aquí es cómo la presión en cuña se aumenta mucho. Y aquí podemos ver esas circunstancias. ¿Sí? Vemos aquí la presión aórtica en verde, completamente continua. Y es completamente continua porque cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la presión en sístole del ventrículo izquierdo es inferior a la presión arterial.
y entonces no puede abrir la válvula aórtica. Y vemos como la presión en cuña se aumenta muchísimo, la presión de la aurícula izquierda sube por encima de 40. Este paciente con seguridad debe tener ya inclusive hemorragia pulmonar, un paciente con distensión del ventrículo izquierdo como consecuencia de un ECMO con un ventrículo izquierdo demasiado débil. Esa combinación es la que produce la distensión del ventrículo izquierdo. Y aquí pues podemos ver o vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa distensión del ventrículo izquierdo. Eso es la distensión del ventrículo izquierdo genera graves consecuencias fisiológicas. La primera es justamente la distensión, el estiramiento, ¿sí? La dilatación. Eso hace que la tensión de la fibra muscular cardíaca izquierda sea altísima y eso hace que el consumo de oxígeno sea muy alto. Además, esta distensión hace que la presión endocárdica sea muy alta, que la presión de perfusión coronaria disminuye y estas dos cosas producen isquemia. Entonces, cuando tenemos mucha distensión del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se daña. Y otra consecuencia intraventricular de este fenómeno es que el flujo sanguíneo dentro del ventrículo disminuye mucho su velocidad y eso produce trombosis dentro del ventrículo. Y eso puede producir stroke. Estos émbolos pueden desplazarse hacia el cerebro, hacia la arteria mesentérica, producir isquemia. Entonces, no es buena la distensión del ventrículo izquierdo para el ventrículo, ¿sí? Y para el pulmón es también malo, ¿sí? Porque una presión de 30 o 40 en las venas pulmonares va a producir edema pulmonar o hemorragia pulmonar. Y el edema pulmonar va a hacer dos cosas. Uno, que la transferencia de gases se deteriore, entonces que se desarrolle hipercapnia y hipoxemia. Segundo, que el pulmón sea más difícil de distender, aumenta, digamos, la rigidez pulmonar, disminuye la distensibilidad pulmonar, y eso va a hacer que aumente el trabajo respiratorio. Y esta combinación de aumento del esfuerzo respiratorio con deterioro de la transferencia de gases, ¿sí? Va a producir muchísima disnea, sed de aire. Y entonces esos pacientes así no se pueden despertar, no se pueden extubar, ¿sí? Porque si uno los extuba, van a hacer muchísima disnea, entonces toca tenerlos intubados y sedados. Y eso es malísimo porque no se pueden rehabilitar, porque se coloniza la vía aérea. Y si hay que trasplantarlos, entonces inmunosuprimirlos con una vía aérea colonizada. O si no los trasplanta con un pulmón que está muy edematizado, hipoxemia después del trasplante o de la asistencia. Es una cosa, digamos, mala, esa situación. Y lo otro que también es muy importante es que esta persistente hipertensión del sistema venoso pulmonar produce hipertensión pulmonar y el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y ese fenómeno puede complicar muchísimo al paciente si requiere finalmente un trasplante cardíaco. O puede complicarlo bastante también si requiere una asistencia ventricular. El manejo de la distensión ventricular, pues dependerá de qué tan grave sea. Entonces, yo lo he clasificado en dos. Nosotros clasificamos esa distensión en dos niveles. Un nivel leve a moderado, y este nivel leve a moderado, digamos, es susceptible de recibir manejo médico sin hacer intervenciones muy grandes. Y eso es cuando la presión diastólica pulmonar es menor de 30 milímetros de mercurio. Con un SWAN, si la diastólica es menor de 30 milímetros de mercurio, uno sabe que debería ser menor de 25 milímetros de mercurio. Si uno tiene menos de 20 milímetros de mercurio de diastólica pulmonar, no está tranquilo, el paciente no va a hacer edema pulmonar. Pero si tiene de 20 a 30, pues es que hay una congestión importante. Y la presión de cuña que sea menor de 27, que sea mayor de 20, menor de 27. En ese caso, lo que nosotros hacemos es disminuir la presión en la aorta para que el ventrículo pueda abrir más fácilmente la válvula aórtica. Y eso lo hacemos disminuyendo el flujo de ECMO. En ECMO veno arterial siempre ponemos el menor flujo de ECMO posible, ¿sí? Lo otro que hacemos es disminuir la resistencia periférica, ponemos vasodilatadores. Es muy importante para que esta estrategia funcione que el paciente haya sido puesto en ECMO cuando su presión sistólica estuviera por encima de 70, 80 milímetros de mercurio. O sea, sin tanta hipotensión, porque si no va a ser muy difícil poder conseguir una presión arterial a la cual abra la válvula aórtica. Siempre se ponen inotrópicos, pero pues en realidad un paciente que ya está en choque cardiogénico ha reclutado toda su contractilidad. Y aquí, si uno tiene un paciente que la presión tendría uno que bajársela mucho para abrir la válvula aórtica, el balón de contrapulsación aórtica puede servir, ¿sí? Solamente en estos casos leves o moderados el balón disminuye 2, 3 milímetros de mercurio la presión en cuña y lo usamos habitualmente. El manejo de la distensión ventricular moderada severa, o sea, cuando la diastólica pulmonar es mayor de 30 o la presión en cuña es mayor de 27, requiere siempre intervenciones más grandes. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una radiografía
de una cánula puesta dentro de la arteria pulmonar para drenar sangre de la aurícula derecha y de la arteria pulmonar y de esa manera quitar el edema pulmonar. ¿Sí? Eso es un vent percutáneo. Y digamos, es un procedimiento que hacemos. Las opciones son una tracheostomía, ¿sí? Una tracheostomía, abrir una CIA, cosa que, digamos, normalmente tiene un beneficio limitado y solamente funciona en condiciones moderadas de dilatación del ventrículo izquierdo. Un vent, que puede ser quirúrgico percutáneo. Un impela, que no está en América Latina, que puede sacar sangre directamente de la aurícula izquierda o convertirlo a un LVAD. Nosotros lo que hacemos en casos de distensión severa del ventrículo izquierdo es convertirlo a LVAD. Nuestro manejo es, si es moderada, moderada no tan severa, le ponemos un vent con una cánula pulmonar de drenaje. Si es severa, lo convertimos a un LVAD. Bueno, este es el grupo de fellows del programa de fellow de nuestro hospital, de fellow en ECMO y soporte respiratorio mecánico. Yo los bauticé los templados, no por tibios, sino por el temple. Y bueno, este es el personal de la unidad de ECMO de la Fundación. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad.